Buenos días a cada uno de ustedes. Tenemos la potencia 2 elevado al cubo. El número 2 es la base y el número 3 es el exponente. Si el exponente es 3, quiere decir que tenemos que multiplicar 3 veces la base número 2. 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8. Calcular el logaritmo significa encontrar o calcular un exponente. Por ejemplo, si nos dicen calcular el logaritmo de 8 en base 2, el número 8 es el número del cual nosotros vamos a calcular el logaritmo y el número 2 es la base del logaritmo. Entonces, logaritmo de 8 en base 2 quiere decir que tenemos que calcular un exponente. En otras palabras, la base número 2 elevado a qué exponente nos da como resultado 8. Como hemos visto, el exponente es 3. Entonces, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. En resumen, si la base número 2 elevamos al exponente 3, nos da como resultado el número 8. Habíamos visto que el logaritmo de 8 en base 2 es 3, porque si elevamos la base número 2 al exponente 3, nos daba como resultado el número 8. Veamos otro pequeño ejemplo. Logaritmo de 4 en base 2 es 2, porque si elevamos la base número 2 al exponente 2, nos da como resultado 4. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar estos dos logaritmos. Logaritmo de 8 en base 2 más logaritmo de 4 en base 2. Logaritmo de 8 en base 2 es 3, más logaritmo de 4 en base 2 es 2. 3 más 2 nos queda como resultado 5. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a calcular el logaritmo de el producto de estos dos números, 8 por 4, también en base 2. 8 por 4 nos queda 32, y recuerden que calcular el logaritmo es calcular un exponente. Entonces, la base número 2 a qué exponente nos da como resultado 32, el exponente 5. Entonces también nos queda lo mismo. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Ahora vamos a generalizar. Si tenemos logaritmo de un número a, un número cualquiera, en base n, la n también representa un número cualquiera, y le sumamos otro logaritmo de un número b, pero que también tenga la misma base n, entonces esto se puede escribir como el producto de estos dos números, a por b, en la misma base n, como hemos visto aquí en el ejemplo. Veamos ahora algunos ejemplos aplicando esta propiedad de logaritmos. Por ejemplo, nos dicen calcular el logaritmo de 12 en base 6 más logaritmo de 3 en base 6. Recuerden que calcular el logaritmo es calcular un exponente. Entonces, el número 6 elevado a qué exponente nos da 12, no existe un exponente. Y en este caso, logaritmo de 3 en base 6, el número 6 elevado a qué exponente nos da 3, tampoco existe exponente. Entonces vamos a aplicar la propiedad. Como es la suma de dos logaritmos y la base es la misma, 6, 6, entonces podemos aplicar esta propiedad. Escribimos la misma base 6 y el producto de 12 por 3. 12 por 3 nos da 36, y ahora calcular el logaritmo de 36 en base 6, la base número 6 elevado a qué exponente nos da 36, el exponente es 2. Entonces la suma de estos dos logaritmos nos da como resultado 2. Veamos ahora otro ejemplo, y aquí tenemos el logaritmo de un producto en base 2. Podemos multiplicar y luego calcular el logaritmo, pero lo vamos a hacer aplicando la propiedad. Vamos a separar este producto en dos logaritmos. Nos quedaría el logaritmo de 32 en base 2, la misma base 2, más logaritmo de 8 también en base 2. Ahora podemos calcular cada uno de estos logaritmos. Logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5, porque 2 elevado al exponente 5 nos da 32. Y logaritmo de 8 en base 2 es 3. 5 más 3 nos queda 8. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.